A mediados de marzo de 2020, el mundo entero se aisló como nunca antes lo había hecho. El responsable de la parada repentina era un coronavirus de 0,14 micras de diámetro, el SARS-CoV-2, transmisible por vía aérea. Surgió en Wuhan, China, y se extendió de un continente a otro a una velocidad de vértigo, sembrando la muerte a su paso. La patología que provoca dicho virus tiene un nombre: COVID-19. Enseguida comprendimos que solo una vacuna podría contener la pandemia. Comenzó una carrera contrarreloj. Los vencedores ganarían influencia política y prestigio. La vacuna ha resultado ser una nueva arma que alimenta antiguas rivalidades. La vacuna es otra forma de guerra. A partir de la primavera de 2020, las 4 grandes potencias, China, Rusia, Europa y Estados Unidos, emprendieron una feroz competición. Quiero informarles de la próxima etapa de este gran proyecto médico. Se llama Operación Warp Speed, en otras palabras, máxima velocidad. Gracias a unas leyes de financiación históricas, mi gobierno va a proporcionar 10.000 millones de dólares para apoyar un proyecto de investigación médica sin precedentes. Un viejo proverbio dice: la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Donald Trump no se contenta con financiar el desarrollo de una vacuna. Enseguida propone un modelo de distribución muy sencillo. Las vacunas fabricadas en Estados Unidos serán para los estadounidenses y para nadie más. Una política que ni su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, ni la Comisión Europea pondrán en tela de juicio. No conozco ningún país en Europa que no haya vacunado prioritariamente a sus ciudadanos. No se puede criticar a ningún gobierno por vacunar primero a sus ciudadanos. Y eso es lo que han hecho los gobiernos en Europa y en todo el mundo. En Europa, África, América Latina y Asia, los gobernantes tienen una responsabilidad. La prioridad eran los ciudadanos de nuestros estados. Si hay vacunas, deben vacunar primero a sus ciudadanos. Sálvese quien pueda ha sido la norma política en Occidente, tanto en cuestiones de papel higiénico como de vacunación. Pero, ¿qué pasa con la pandemia en el resto del mundo? ¿Qué pasa con los países con recursos financieros limitados? ¿Cómo vamos a derrotar a un virus que no entiende de fronteras si nos conformamos con tratarlo en casa? Al perder el barco de la solidaridad, Estados Unidos y Europa han abierto la puerta a sus rivales ruso y chino. Abran paso a la diplomacia de las vacunas. Bienvenidos a la serenísima República de San Marino, un estado independiente de 35.000 habitantes enclavado en el corazón de Italia. San Marino no pertenece a la Unión Europea, aunque depende totalmente de ella. Sin embargo, el COVID-19 ha dado lugar a una noción sin precedentes: el egoísmo de las vacunas. Cuando la pandemia golpeó, San Marino no podía imaginarse que iba a encontrarse en medio de una batalla geopolítica entre Europa y Rusia. Hemos pagado un precio muy alto. El COVID ha golpeado muy duramente a nuestra república, igual que al otro lado de nuestras fronteras. Me refiero a las regiones de Las Marcas y Pesaro, la región de Rímini, que limita con la República de San Marino. Soy el doctor Sergio Rabini. Soy director médico del Hospital de la República de San Marino. En la primera ola de COVID estaba en reanimación
Junto a mis compañeros tuvimos que hacer frente a la pandemia con muchos ingresos en cuidados intensivos. Estamos en el área de aislamiento COVID. Lo hemos cerrado hace una semana exactamente. Sí, hemos tenido fallecimientos. Pacientes con patologías múltiples. Personas de edad avanzada que no tenían el perfil para ir a cuidados intensivos se quedaban aquí, aunque sabíamos que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Esperamos mucho la vacuna. Todos esperaban la vacuna, la que fuera. Los acuerdos con Italia se firmaron entre agosto y septiembre de 2020. Se concluyeron por adelantado. Confiábamos en nuestra relación trilateral con Italia y la Unión Europea. Así que esperamos nuestras dosis como cualquier estado de la Unión. Tenían que proporcionarnos las dosis cuando llegaran a Italia. Empezamos a pasar página de un año difícil. Hoy es día de reparto. Mañana comenzará la vacunación contra la COVID-19 en toda la Unión Europea. La vacunación en Italia comenzó a finales de diciembre y nosotros esperábamos las primeras entregas de Italia. Va a comenzar la vacunación en Atenas, Helsinki, Sofía, Roma. Las tensiones políticas comenzaron a mediados de enero. Hagamos de 2021 el año de la recuperación y de la esperanza europea. Las vacunas no llegaban. Italia nos decía que nuestras dosis dependían del acuerdo trilateral con Europa y no entendíamos el porqué. Pero el problema era que seguíamos sin recibir ni una vacuna. Europa ha actuado en calidad de Europa con los estados que son miembros de Europa. Podemos hablar de los estados que no son miembros de la Unión Europea, pequeños o grandes, en un momento dado, pero ni siquiera los estados miembros tenían vacunas. Hubo retrasos y no había. Es el caso de San Marino. Estamos hablando de 35.000 habitantes, sin duda son importantes. Pero yo prefiero hablar de grandes cifras, hacer más general el nivel de la conversación y no hablar de problemas locales. Privados de vacunas por la Unión Europea, a pesar de acuerdos pasados y con la tasa de infección más alta del mundo, las autoridades de San Marino estaban entre la espada y la pared. Porque tuvimos más de 5.000 casos positivos de 35.000 habitantes. Es mucho para un país tan pequeño. Teníamos que intervenir y encontrar soluciones. Escribimos a la Unión Europea sin éxito. Pedimos ayuda a algunos estados pequeños como Chipre, Malta, Andorra, directamente a Pfizer. A todos. Pedimos 100 dosis simbólicas. No recibimos nada. Nadie nos daba vacunas. Entonces fue cuando contactamos con los rusos. Desesperados, olvidados por Europa, San Marino tomó la atrevida e inesperada elección de dirigirse a Rusia, olvidando sus prejuicios. Es una primicia mundial. Esta mañana hemos validado la primera vacuna contra el COVID-19. Es muy eficaz, permite conseguir una fuerte respuesta inmunitaria. El 11 de agosto de 2020, el presidente ruso Vladimir Putin se convirtió en el primer dirigente del mundo en anunciar con orgullo la creación de una vacuna. Si hemos sido los primeros en diseñar una vacuna, los primeros en validarla, y este producto es una realidad, ¿por qué el presidente y la comunidad científica tienen que esperar a que otros hagan este anuncio antes que ellos? Es un sentimiento de orgullo y de triunfo para nuestro pueblo, para nuestros científicos.
Es una reacción normal. El nombre, Sputnik, surgió más tarde. Este nombre está unido a la primera generación de cosmonautas rusos, los primeros en ir más allá de los límites de lo posible. Octubre de 1957. Sputnik, el primer satélite terrestre, ha sido lanzado. Ningún otro acontecimiento en la historia de la Tierra había captado la imaginación de tantas personas como la primera incursión en el espacio. Sputnik V. V de vacuna. V de victoria. Sputnik fue en efecto el primero. A mí me parece bonito. Suena bien. En este anuncio, la vacuna Sputnik V limpia el planeta de COVID como si fuera una lejía bienhechora. El salvador de la humanidad. Así es como a Vladimir Putin le gustaría aparecer ante los ojos del mundo después de 10 años en los que sus actos no han parado de degradar su imagen. En 2011, al ponerse del lado del poder sirio durante la guerra civil, Putin apareció como cómplice del sufrimiento de todo un pueblo. Apoyando la guerra civil en Ucrania, una guerra que dejó varios miles de muertos y que concluyó con la anexión de Crimea sin ningún otro tipo de procedimiento, Putin reconecta con los métodos de la Guerra Fría. Encarcelando a Alexei Navalny, su opositor más firme, Putin le da cada vez más la espalda a la democracia. La pandemia le dio a Vladimir Putin la oportunidad de sorprender a la opinión mundial y aparecer al menos durante unos meses como un benefactor de la humanidad. Le encomendó la misión al Ministerio de Sanidad de la Federación Rusa. Hemos impulsado la competencia en la comunidad científica. ¿Qué equipo será el primero en darnos la solución? Nos reunimos con todos ellos en esta misma sala en la que les estoy hablando y les dijimos lo siguiente. Queridos amigos, tenemos este problema y esta amenaza. ¿Qué pueden ofrecernos? A mediados de enero nos encontramos frente a este insólito acontecimiento científico. Las epidemias de este tipo son muy raras. El Instituto Estatal Gamaleya, pionero en Rusia en la investigación de vacunas, fue el más rápido al proponer el desarrollo de un suero basado en una tecnología probada. El Instituto Gamaleya realiza investigaciones innovadoras en microbiología desde hace muchos años. Disponemos de nuevos métodos de diagnóstico para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas. En el edificio en el que estamos ubicados, tenemos nuestro laboratorio de virología. En él está una parte de nuestra colección nacional de virus. Aquí aislamos las primeras cepas de SARS-CoV-2. Aquí secuenciamos su identidad genética. Era indispensable. Eso nos permitió comprender que estábamos frente a un nuevo coronavirus, pero con una secuencia que nos era familiar. Eso no significa que el SARS-CoV-2 sea un virus ordinario o insignificante, no. En realidad, tuvimos la suerte de tener ya la plataforma de vacunas contra este tipo de patógenos y por eso pudimos diseñar una vacuna rápidamente. En 2 meses, a finales de febrero, principios de marzo, comprendimos que el cóctel de inmunógenos que habíamos diseñado
proporcionaba los anticuerpos que necesitábamos. Entre abril y junio estudiamos los diferentes parámetros de seguridad en animales. Y en agosto obtuvimos datos convincentes que confirmaban que no suponían ningún peligro para las personas y eran eficaces contra el virus. La OMS dio la cifra de 50 como el mínimo para considerar la vacuna eficaz. Apuntamos a este valor para la tercera etapa de ensayos clínicos y finalmente obtuvimos una eficiencia superior al 90%. En estos momentos no hay duda, nuestra vacuna es la más segura y la menos peligrosa. Un especialista europeo ha dicho que era tan segura como un Kalashnikov. No lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho un especialista europeo. Creo que tiene razón. Es tan sencilla y segura como un Kalashnikov. La Sputnik V es una vacuna de dos dosis diferentes entre sí. Es extremadamente compleja de fabricar. Aquí en la línea de envasado es donde se envasan los viales provenientes del área de llenado. La industria farmacéutica rusa tendrá todos los problemas del mundo para encontrar un ritmo eficaz de producción. Los retrasos en la producción se acumularán. Cuando se identifica un defecto, se separa el vial y se elimina. Si todo va bien, sigue la línea y pasa al etiquetado. En una visita guiada muy supervisada a una fábrica de las afueras de San Petersburgo, obviamente quieren que veamos que respetan los estándares internacionales. Esta máquina aplica el número de serie y la fecha de caducidad y de fabricación. Si algo no va bien, se desecha. Pero este comportamiento de niño bueno no basta para convencer a la Agencia Europea del Medicamento, que rechaza con rotundidad en varias ocasiones las solicitudes de aprobación de la Sputnik realizadas por las autoridades rusas. Tanto es así que la parte rusa se pregunta por un posible bloqueo político de la vacuna Made in Putin. Hemos recibido la vacuna Sputnik. Las conversaciones con la empresa son constructivas, pero todavía nos falta información para poder lanzar su evaluación. El procedimiento de autorización es un proceso en el que cada país tiene sus exigencias. Pero yo me pregunto, ¿la Agencia Europea tiene voluntad de autorizar esta vacuna? Pese a las dudas europeas en torno a los datos facilitados por las autoridades rusas, Putin no duda en hacer ofertas comerciales de la Sputnik a países privados de vacunas y dispuestos a asumir el riesgo para librarse del COVID. Al final, la prestigiosa revista médica The Lancet concede a la vacuna Sputnik la legitimidad que le negaba la Unión Europea. Un artículo inesperado permite que la vacuna se convierta en un producto fiable en Europa y en todo el mundo, empezando por la República de San Marino, que seguía sin recibir vacunas de la Unión Europea. La revista The Lancet acababa de publicar buenos resultados sobre la eficacia de la vacuna rusa. Nos pareció la mejor opción. Nosotros no tenemos ningún organismo regulador en materia de medicamentos, así que el gobierno, conforme a las evaluaciones de nuestra estructura sanitaria, tomó la decisión de aprobar dicha vacuna para nuestra nación. Asumir una responsabilidad como esa por parte del gobierno de un Estado es muy fuerte. San Marino es el primer estado de Europa en vacunar a su población con la Sputnik V. El pequeño país es uno de los primeros estados de Europa que utiliza la vacuna rusa. Probablemente habrá consecuencias geopolíticas. Sabíamos muy bien que la elección de la vacuna Sputnik despertaría la curiosidad, atraería a los medios de comunicación. Pero, ¿qué podíamos hacer? ¿Dejar
sin vacunar a nuestra población y colapsar nuestra estructura sanitaria? Nadie haría una cosa así. Cuando el gobierno decidió optar por la vacuna Sputnik, tuvimos contacto directo con los rusos. Hablamos sobre todo con el señor Kirill, que es el director general del fondo. El artículo de The Lancet demuestra que la vacuna Sputnik V es la que necesita la humanidad. Es una de las 3 vacunas con una eficacia de más del 90%. No es cara y puede conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Se basa en una plataforma adenoviral muy sencilla. ¿Y el precio? El precio dependía del volumen y debemos respetar la confidencialidad de contrato. El precio era menor que el de Pfizer, es lo que puedo decir. Necesitábamos una vacuna. Daba igual el precio. No se trataba del precio, se trataba de la vacuna. Supervivencia. De la supervivencia. La Sputnik tenía que pasar por Italia para llegar a San Marino. Podíamos seguir el rastro y ver todas las etapas. Cuando se paraba, cuando estuvo en Bolonia, para nosotros era algo muy importante. La llegada de la vacuna fue un momento mágico. Para nosotros era como oro. Fue muy emocionante. Sí, uno de los días más emocionantes. Otro fue el primer día de la vacunación, el 25 de febrero. Fue muy bonito. Gracias, Rusia, por la vacuna Sputnik V. Gracias, Rusia, por la vacuna Sputnik V. Spasiba San Marino, podrían haber contestado los rusos. Los sanmarinenses les regalaron el mejor anuncio. Gracias, Rusia, por la Sputnik V. Y enseguida se aprobó en casi 70 países de todo el mundo. Nosotros no somos la única solución a la pandemia. La Sputnik V es una de las soluciones. Debemos trabajar juntos. Solo juntos podremos vencer al COVID. No hay que politizar las vacunas, sino hacer de ellas una empresa humana positiva. Sí, lo sé, me hablan de la publicidad. Sin duda Rusia ha hecho mucha publicidad. Rusia se comprometió a proporcionar 1.000 millones de viales. Solo ha entregado el 3%. Es la diplomacia de las vacunas. Pero si la diplomacia de las vacunas es una cuestión de imagen, Vladimir Putin ha ganado la partida, porque ha sabido marcar puntos a bajo costo y eso que los rusos no han sabido solucionar sus problemas de producción. No son raros los países que, como San Marino, han podido beneficiarse de la Sputnik. Estamos al final de la campaña de vacunación. Esperamos acabar la semana que viene en todas las franjas de edad. Hemos estado vacunando a 1.000 personas al día. Hemos vacunado con la segunda dosis al 75% de la población. Bene, grazie. Es una vacuna excelente, porque ya estamos notando su eficacia.
Las instituciones de San Marino vuelven a abrir las zonas comerciales, los restaurantes. Todo gracias a los efectos positivos de la vacuna. La utilización de la vacuna Sputnik ha permitido demostrar, no solo en términos de ingresos hospitalarios, que en un solo mes de vacunación, un mes solo, ha habido una fuerte caída de los casos positivos. Muchos han interpretado el hecho de que hayamos comprado la vacuna rusa como un gesto geopolítico. Pero básicamente, hicimos esta elección porque compramos el producto que estaba disponible en el mercado en un momento en el que era imposible procurarse otra vacuna. El 16 de enero de 2021, un avión con 1 millón de vacunas provenientes de la República Popular de China aterrizaba en la pista del aeropuerto de Belgrado, después de haberlo hecho en Pakistán, Filipinas, Seychelles y antes de otros 100 países. Cuando Serbia, igual que San Marino, se vio excluida de la solidaridad de la Unión Europea, China no tardó en ofrecer su apoyo al presidente serbio Aleksandar Vučić con la venta de 4 millones de vacunas Sinopharm. El presidente utilizó esa situación para hacer populismo y criticar a Europa diciendo: me distancio de los países occidentales y voy a llamar, lo recuerdo perfectamente, era puro teatro, voy a llamar a mi amigo Xi Jinping. Él me ayudará y enviará vacunas a Serbia. El gobierno y el presidente hicieron un trabajo excelente para conseguir vacunas rápidamente, lo que ha permitido salvar muchas vidas. Hay que felicitar al gobierno. En una Serbia muy castigada por la pandemia, el presidente Vučić ha conseguido aparecer como el salvador de la nación serbia gracias a China. China, por su parte, ha hecho de Serbia una pieza central de su estrategia europea, inyectándole miles de millones de dólares en préstamos e inversiones. La entrega de vacunas no hace sino completar esta relación. La puesta en escena tiene que estar a la altura del acontecimiento. Los chinos pidieron este tipo de ceremonias en varios países europeos, entre ellos Serbia. China es una gran potencia que exige esta forma de lealtad pública. La diplomacia china utiliza estas manifestaciones de apoyo en el escenario mundial para mostrar que los chinos son muy apreciados como amigos, capaces de ofrecer soluciones a todo el mundo. Si somos capaces de ayudar a nuestros amigos, ustedes deberían ser amigos nuestros. Aquella noche, Vučić no dudó en mostrar un agradecimiento ilimitado besando la bandera china delante de las cámaras. Ese es el tipo de cosas que a los chinos les gustaría ver en todos los aeropuertos del mundo. Es raro. No es el comportamiento de un presidente. Me refiero a que el presidente solo debe besar la bandera de su país. Es su estilo, su filosofía. Se dio cuenta de que tenía que hacerlo para mostrar una relación muy estrecha con China. Los serbios consideran a China como una gran potencia. Quiero dar las gracias al presidente Xi Jinping. Quiero dar las gracias al Partido Comunista Chino y quiero dar las gracias al gran pueblo de la República Popular de China. Es el resultado de nuestra alianza estratégica con China. Serbia fue uno de los primeros países con este tipo de relaciones con China. El gobierno chino y sus laboratorios farmacéuticos consideran que Serbia es amiga. Serbia no debe olvidar que China es amiga nuestra desde hace siglos. Nos lo ha demostrado en los momentos más duros. ¡Viva China! ¡Viva Serbia! Gracias.
Telefonía, transporte, industria pesada, energía, recursos minerales. China ha hecho de Serbia su caballo de Troya en Europa, ocupando todos los sectores de la economía. Todo comenzó en 2009, cuando Serbia luchaba por recuperarse de las consecuencias de la implosión de la ex Yugoslavia. Como el Danubio divide nuestro país en dos partes, hay muchos puentes. Muchos de ellos fueron destruidos durante los bombardeos de la OTAN contra Serbia en la guerra de Kosovo. En su primera inversión en suelo europeo, China no duda en financiar más del 85% del proyecto, ni en llevar sobre suelo serbio a cientos de trabajadores de la empresa pública China Road, un modelo que dio sus frutos. El puente de la amistad entre China y Serbia representa un nuevo modelo de infraestructura en nuestro país y una prueba material de nuestra gran amistad y de nuestro acercamiento. Yo no estaba muy contento porque no hubo ninguna licitación respecto a su participación. Pero era la única forma de construir rápidamente infraestructuras y mejorar las condiciones para conseguir nuevas inversiones en nuestra industria, en nuestras fábricas y abrir nuestra economía. Desde la elección de Aleksandar Vučić como presidente en 2017, Serbia conoce un régimen político cada vez más autoritario. No hay protestas en el Parlamento desde que la oposición boicoteara las últimas elecciones. Vučić ha consolidado su poder reduciendo seriamente la libertad de prensa mediante la compra de los principales medios de comunicación por sus amigos, adoptando políticas a lo Orbán o Erdogan. A pesar de ser candidata a ingresar en la Unión Europea desde 2011, la Serbia de Aleksandar Vučić ha recibido con los brazos abiertos al presidente chino Xi Jinping, mucho menos exigente con quienes dan la espalda a la democracia. Serbia es un blanco fácil para China, probablemente el objetivo más fácil en Europa. China es más proclive a invertir en países con una democracia debilitada, con instituciones ineficaces y donde el Estado de Derecho no está totalmente implementado. Mediante la firma de contratos públicos, pueden eludir las leyes locales. Pueden incumplir la normativa medioambiental o violar los derechos laborales o corporativos, utilizando la corrupción para evadir todo esto. La obra más importante de China en Serbia es la línea ferroviaria de alta velocidad construida al norte de Belgrado. Es parte integrante del proyecto chino para conectar el puerto de Atenas, comprado por China en 2016, con Budapest, Hungría, en el marco de las nuevas rutas de la seda de Xi Jinping. El objetivo de este corredor ferroviario es transportar mercancías chinas al centro de Europa, evitando cuidadosamente la regulación en materia de licitaciones o la legislación laboral. Las empresas chinas pueden traer fácilmente a sus trabajadores a Serbia, un personal que trabaja 10 horas diarias los 7 días de la semana sin ningún control. Todos estos préstamos, entre lo anunciado, lo firmado y lo realmente realizado, podrían ascender a entre 7.000 y 9.000 millones de dólares. La compra en 2018 por 1.500 millones de dólares de la mina de cobre de Bor por la empresa china Zijin es una de las demostraciones más espectaculares de la política china del presidente Vučić.
Ziyin no ha cumplido las bellas promesas medioambientales. Asfixiados por las emisiones de dióxido de azufre, los habitantes de Bor apenas salen de casa. El municipio ha terminado poniendo una denuncia. Pero ¿qué más le da al poder de Belgrado? Con sus 10.000 millones de dólares invertidos en Serbia, China es la que financia la permanencia de Aleksandar Vučić en el poder. Parte de las sumas generadas por estos contratos, negociados personalmente por Vučić, se destina a la financiación de su partido. El dilema para el político es: ¿debo utilizar un sistema corrupto para obtener ganancias, beneficios personales, para mi familia o amigos? ¿O debo proponer reformas dolorosas que probablemente me expulsen de mi puesto al final del proceso? Creo que la Unión Europea no suele tener este razonamiento en cuenta cuando condena la postura de Serbia respecto a China. Gracias a Vučić, 2/3 de los ciudadanos serbios piensan que las vacunas chinas son más seguras que las occidentales. ¿Qué más da si la vacuna de Sinopharm no ha obtenido la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento? Los 4 millones de viales, cuyo precio se ha mantenido en secreto, permitieron a Serbia conseguir por un tiempo una de las mejores tasas de vacunación de Europa, muy por delante de los países de la Unión. China ha utilizado las vacunas como una herramienta mediática, una herramienta de propaganda. Ya empezaron con las mascarillas y los guantes durante la primera ola, con una gran cobertura mediática sobre las donaciones chinas. Bueno, nos dijeron que eran donaciones. En realidad, los vuelos utilizados para ir y volver a China a buscar esas donaciones los pagó la Unión Europea. Serbia fue muy eficaz para conseguir su propio material por todo el mundo, en los países que los producían, pero no tenía medios para transportarlo. Nos pidieron que les ayudáramos a traer todo este material de terceros mercados a Serbia. Y la Unión pagó el transporte de todo el material. Pero la comunicación gubernamental en aquel momento fue muy dura con respecto a la Unión Europea y muy positiva con China. El objetivo era minar los esfuerzos realizados por la Unión Europea durante los últimos 20 años en términos de apoyo al sistema sanitario. El objetivo era minimizar los esfuerzos europeos en Serbia y alabar todo lo que venía de China. Hacerle pagar el pato a la Unión Europea y llenar las calles de Belgrado de agradecimientos a Xi Jinping. Para el presidente serbio, la omnipresencia de China es la mejor manera de ejercer presión sobre la Unión Europea, el mayor inversor extranjero en Serbia, para que haga todavía más, en un momento en el que las negociaciones sobre la adhesión están en punto muerto. Se deben hacer más esfuerzos en materia de gobernanza y en lo que denominamos el respeto por el Estado de Derecho. Deben hacerse esfuerzos en el sistema judicial, la independencia de los medios de comunicación, la corrupción, el crimen organizado, la gobernanza en general. Animamos a Serbia a que lo haga mejor en esta área. Es una tarea compleja, pero hay que seguir. Serbia lo sabe. No hay espacio vacío, ni en las células humanas ni en la política. Si la Unión Europea no acude a Europa del Este, los Balcanes y el sureste de Europa, otros lo harán. Rusia, Turquía y, por supuesto, China. ¿Quién está invirtiendo masivamente? China. La diplomacia no solo se ejerce a nivel mundial, también se desempeña en el ámbito regional. Cuando acudió personalmente a Sarajevo para entregar 5.000 dosis de AstraZeneca a Bosnia para que pudiera iniciar la campaña de vacunación, Vučić no pudo evitar señalar de nuevo las carencias de la solidaridad europea.
Europa había prometido enviarnos vacunas. ¿Las habéis recibido en Sarajevo? No habéis recibido nada. ¿Han llegado a Belgrado? No hemos recibido nada. Europa ha exportado tanto como China. 700 millones de dosis cada uno más o menos a Serbia, Marruecos, América del Sur. Si sumamos todo lo que hemos hecho, podemos decir que China y Europa están igualadas en el número de dosis que han exportado al resto del mundo. Si la Unión Europea se ha negado a convertir la vacuna en una herramienta política, es porque en realidad ha cedido a su lógica habitual, dejando que los laboratorios exporten, que es el término diplomático para decir vender, los 700 millones de dosis de los que nos habla el señor Borrell. Las ventas europeas han tomado principalmente 6 direcciones: Reino Unido, Turquía, Japón, Corea del Sur, Canadá, Brasil. 6 países que por sí solos recibieron cerca del 90% de las dosis exportadas a precios altos por los laboratorios. A los países más pobres no les ha quedado más remedio que confiar su destino a una especie de banco de vacunas, el ya famoso COVAX. Hoy la comunidad internacional decide actuar de una manera precisa y unir fuerzas en una asociación para una mayor eficacia. La Unión Europea ha contribuido a la creación de COVAX, una herramienta mundial de distribución de vacunas con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud. En ausencia de la América de Trump, los europeos aparecen como la única potencia occidental solidaria con los países del sur. Os invito a todos, gobiernos, empresarios, filántropos, artistas y ciudadanos, a sensibilizar a la población sobre nuestro compromiso. Pensamos que sería mucho más operativo poner nuestros recursos financieros a disposición de una institución capaz de realizar la distribución sin seguir criterios políticos. Le dimos a COVAX 3.000 millones de euros. Desde su creación, COVAX se comprometió a vacunar contra el COVID al 20% de la población de los países emergentes, casi 800 millones de personas antes del fin de año de 2021. La vacuna se distribuye de forma desigual en el mundo. Llaman la atención las cifras de los países en vías de desarrollo, en particular África. La cifra es del 1%. El objetivo del 20%, con la línea de visibilidad que tenemos, podremos cumplirlo hacia finales de este año, principios del año que viene. COVAX ha recaudado más de 9.000 millones de dólares desde abril de 2020. El problema de COVAX es que se dirigió demasiado tarde a los laboratorios que ya habían vendido casi la totalidad de su producción a los países más ricos. Perdóneme, ¿no podrían comprar las dosis a crédito? Creo que la conversación no duraría mucho. En los primeros meses, las entregas de COVAX a veces rozan el ridículo. De 100.000 a 300.000 unidades para países de varios millones de habitantes. Comienzan a llover críticas sobre la pequeña institución, mal dimensionada para hacer política. Nosotros pensamos que COVAX es culpable porque nos ha engañado, nos ha embaucado. Hasta diciembre creíamos que todo el mundo se uniría para comprar vacunas. Ignorábamos que nos había dejado de lado, mientras otros se apresuraban a hacerse con las vacunas. Lo que COVAX debería haber hecho por nosotros. Ante las dificultades, ante la imposibilidad de abastecerse en Europa, COVAX volvió la vista a India, el mayor fabricante mundial de vacunas.
Pero abrumada por el coronavirus y su variante Delta que hacía estragos en la población, India tomó la decisión de cesar las exportaciones en abril de 2021. COVAX puso toda su capacidad de compra en las vacunas indias. Y de repente, India paró las exportaciones y no suministró las vacunas que COVAX había comprado. La promesa de COVAX de vacunar al 20% de la población en los países más desfavorecidos se desvaneció. Entre la espada y la pared, sin poder cumplir su promesa imprudente, a finales de 2021 habremos distribuido cerca de 2.000 millones de dosis. COVAX no tenía más remedio que esperar a que los países ricos desbloquearan sus extraordinarias reservas que descansan en sus cámaras frigoríficas. Necesitamos las dosis ahora. Las donaciones tienen un papel importante porque se estima que hay más de 1.000 millones de dosis que podrían estar disponibles, dosis que sobran, que compraron los gobiernos con contratos que van más allá de la cobertura total de sus poblaciones. Dosis que podrían utilizarse fuera de sus fronteras. Para nosotros, los países del G7 y del G20 son importantes interlocutores para tener este excedente de dosis. En el G7 de junio de 2021, los países ricos, incluidos Estados Unidos, desbloquean por fin las exportaciones y prometen donar a COVAX 1.000 millones de dosis. Me comprometo a proporcionar 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer y a pagarlas, además de invertir dinero en el proyecto COVAX. Con una tasa de menos del 1% de la población vacunada, África es la gran olvidada. El acceso a la vacuna ha puesto de manifiesto una vez más nuestra actitud pasiva, ver y pensar que la salvación siempre viene de fuera. El egoísmo de las grandes potencias no es nada nuevo. No es nada nuevo. Nunca, nunca, nunca Francia, Estados Unidos, China, Arabia Saudita o Japón van a favorecer a los países pobres en detrimento de su propio pueblo. Nunca ha sido así y nunca lo será. Nunca pasará. Hay que entenderlo de una vez por todas. ¿Cómo vamos a pensar que van a venir a vacunar a los africanos? Ellos pasan de los africanos. Lo único que les interesa es cómo explotar sus recursos. Dejemos de ser ingenuos. Uno de los grandes problemas de África, y es el objetivo de mi lucha, es plantearnos qué podemos hacer por nosotros mismos y para nosotros mismos. Y no hay más. Yo acostumbro a decir que los demás son grandes porque nosotros estamos sentados. Cuando aceptemos ponernos de pie, podremos discutir. No de igual a igual, pero con dignidad. Como en la mayoría de los países del oeste de África, para las autoridades senegalesas, el acceso a la vacuna contra el COVID es una lucha. Espera interminable de algún rastro de COVAX, compra de vacunas a China, generosidad de Francia. Con 800.000 dosis llegadas a cuentagotas, Senegal ha tenido que luchar para arrancar una campaña de vacunación en condiciones. La pandemia ha puesto a África frente a su eterno dilema: confiar en los demás y ser atendidos los últimos o buscar con urgencia la autonomía. Esto último es lo que ha decidido Senegal. Si no tenemos autonomía desde el punto de vista de la soberanía, no podemos controlar nada sobre las vacunas. Y vamos a sufrir lo que usted denomina egoísmo y yo falta de solidaridad total. Y siempre va a ser así. Hoy, la perspectiva que tenemos es la fabricación de vacunas.
Chrysoula Zacharopoulou es diputada del Parlamento Europeo. Forma parte de una delegación que ha venido a firmar con el gobierno senegalés un protocolo de financiación para la construcción de una fábrica de vacunas que será dirigida por el Instituto Pasteur de Dakar. Es también copresidenta del Consejo de Accionistas de COVAX. No ha dejado de pedir más solidaridad a la Unión Europea. Desde que empezara la pandemia es su cuarto viaje a África. Es el primer párrafo, la soberanía sanitaria y su autonomía, ¿no? La cuestión de la autonomía estratégica. Su autonomía y soberanía sanitaria. Actualmente existe un problema de producción de vacunas. Es una realidad. La cuestión es que ahora hay que pasar a una velocidad superior, si es posible. Por eso la Unión Europea apoya este gran proyecto que puede proporcionar autonomía no solo a Senegal, sino a África. Cuando la Unión Europea no enviaba vacunas a Senegal, el presidente Macky Sall fue a Bruselas para defender el proyecto de la fábrica. La Comisión Europea, deseosa de hacer olvidar su falta de eficacia con las entregas de vacunas, aprovechó la oportunidad. La fábrica recibirá una ayuda del 75% de su financiación. Es un gran día para Senegal, es un gran día para África, pero también es un gran día para Europa. Senegal da un gran paso hacia su autonomía y su soberanía sanitaria y la de todo su continente, y participa en concreto en el objetivo de hacer de las vacunas un bien público mundial. El Team Europa se siente orgulloso de colocar con ustedes la primera piedra del edificio. El Vaccinopol de Dakar prevé fabricar 300 millones de vacunas al año. Suficiente para superar el reflejo de un posible egoísmo senegalés, suficiente para impedir que África sea la última en ser abastecida. Porque lejos de jugar las cartas de la diplomacia, el COVID ha tenido principalmente un efecto revelador. Los rusos han sido oportunistas, con medios limitados, eficacia máxima. China sigue moviendo sus peones, fiel a su estrategia de influencia. Los estadounidenses se han encerrado en sí mismos, dejando la antorcha de la solidaridad a Europa. Una antorcha que Europa no ha logrado realmente asumir, pues ha permanecido encerrada en su lógica liberal. ¿Qué quedará de la pandemia de COVID-19? Numerosas víctimas que lamentar, por supuesto. Y la idea de que la próxima vez tendremos que estar preparados juntos. No se puede detener el mar con las manos, es imposible. El virus nos impone y exige otra forma de convivencia. Otra relación con lo humano, porque es el problema de la humanidad. El virus simplemente plantea el problema de la humanidad. Tenemos que escucharlo. Mientras sigamos viviendo cada uno por nuestra cuenta en su individualismo y egoísmo, no funcionará.